Los hijos del doctor Segovia, Isabel y Jorge, y su esposa Sandra, quienes recibirán el diploma en nombre de su familia. El orden del día es el siguiente. Primero, palabras de don Ronaldo Stevenson, presidente de la Academia de Historia de Cartagena. Segundo, palabras de Adolfo Michel Roca, rector de la Universidad del Norte y miembro del número de la Academia. Tercero, palabras de José Vicente Mogollón Vélez, integrante de la mesa directiva y miembro del número de la Academia, quien será el orador principal de este acto. Cuarto, entrega del diploma de la Academia de Historia de Cartagena. Y quinto, una copa de vino. Quiero, en primer lugar, agradecerles a todos su presencia en este acto de mucha significación para la Academia de la Historia de Cartagena. Gracias en particular a Adolfo Meisel y a José Vicente Mogollón, amigos de muchos años de Rodolfo Segovia, quienes aceptaron nuestra invitación a participar con unas palabras en este homenaje en su memoria. También quiero extenderles un muy especial agradecimiento de la Academia, de su mesa directiva y mío propio, a los hijos de Rodolfo, Isabel, Jorge y Sandra, quienes han venido a Cartagena especialmente para acompañarnos en esta ceremonia. Muchísimas gracias, nos honra su presencia en este acto. Rinde merecidísimo tributo a uno de los más destacados historiadores del país y la costa caribe en el último medio siglo. Y lo hemos querido hacer otorgándole el título de miembro honorario, una distinción que pienso nuestra academia estaba en mora de hacerla. Debo decirles que Rodolfo Segovia fue miembro correspondiente desde 1973, más de 50 años, hasta que un grupo de académicos lo propusimos como miembro de número en 2024. La condición de miembro honorario, según rezan nuestros estatutos, es una distinción de carácter excepcional, con estrictos requisitos de acceso. Está reservada a personas reconocidas por sus significativos aportes a la investigación y divulgación de la historia de Cartagena, su destacada gestión profesional, cultural o cívica en asuntos afines a ella, o sus excepcionales servicios a la Academia de la Historia de Cartagena. Los miembros honorarios, además, deben ser aprobados con el voto unánime de la mesa directiva para luego presentarlos a su elección por la Asamblea General. La postulación y elección de Rodolfo tuvo el voto unánime tanto de la mesa directiva como de la Asamblea General y tiene de excepcional que es la primera vez en su historia que la Academia confiere un título honorario póstumo. Y así es, y así fue, porque habiendo sido designado miembro del número, sus quebrantos de salud le impidieron preparar una ponencia y venir a Cartagena a posesionarse. Debo añadir que tanto la mesa directiva como la Asamblea General han sido plenamente conscientes de que lo excepcional de la distinción póstuma a Rodolfo es eso, su carácter de excepcional, y no establece un precedente que se convierta en costumbre. Que además prestó grandes servicios al país desde los sectores público y privado. En el ámbito cultural dejó gran impronta, fue mecenas de innumerables publicaciones, miembro del Comité Editorial del Banco de la República, columnista de prensa en periódicos de Cartagena y Bogotá, miembro durante 30 años del Consejo Superior y del Comité Directivo de la Universidad de los Andes, que lo nombró consejero honorario, y en sus últimos años presidente de la Academia Colombiana de Historia. Hizo grandes contribuciones a la historiografía colombiana y en particular de Cartagena. Su libro, Las fortificaciones de Cartagena de Indias, Estrategia e Historia, publicado en 1982, es todavía más de 40 años después, con numerosas ediciones en español e inglés, la ola de referencias sobre el tema. También recorrió nuevos caminos con obras como El Lago de Piedra, 2006, sobre las fortificaciones españolas en el Caribe, 105 días, publicado en el año 2014, sobre el sitio de Morillo Cartagena, y de León San José y otras historias, 2019, sobre un erudito libro de ensayos. Saludo al presidente de la Academia de Historia, Fernando Calvo, al doctor José Vicente Mogollón, a la familia de Rodolfo, a sus hijos, a sus parientes, a todos ustedes. Escribí un texto breve titulado Rodolfo Segovia, como pregunta,
empresario, historiador o político. Rodolfo Segovia Salas tenía múltiples vocaciones. Lo singular en todas fue muy exitoso. Fue un empresario del sector petroquímico en uno de los grupos más importantes del país en este campo. Era experto en el tema petroquímico y tenía una preparación académica de primer nivel para ello, pues era ingeniero químico de MIT. Fue político, habiendo sido senador de la República, ministro de Obras Públicas, presidente de Ecopetrol, e influyó siempre en la política aquí en Cartagena y en el departamento de Bolívar. Combinaba entonces las habilidades para hacerlo bien en dos campos en que en general pocas personas logran combinar. Tal vez su origen familiar diverso influyó en esto. Los Segovia, como sabemos, son una familia cartagenera con una larga tradición en la política conservadora local. Por el lado Salas, apellido judío sefardita, la familia llegó en esa corriente migratoria de judíos que se establecieron en Barranquilla hacia mediados del siglo XIX. Venían de diferentes islas del Caribe, en el caso de los Salas, de Curazao. Su madre, Raquel, era Salas Cortizos, y entre sus ascendientes había muchos apellidos sefarditas como Álvarez Correa, Roy Méndez y Pereira. Este fue un grupo familiar que tuvo un positivo impacto en la vida empresarial de Barranquilla de fines del XIX y comienzos del siglo XX. Uno de los más destacados de ese núcleo familiar fue el tío abuelo de Rodolfo Segovia, Ernesto Cortizos, banquero y uno de los fundadores de Escarta en 1919. Pero Rodolfo también era un hombre de una inmensa curiosidad intelectual. Por esa razón hizo algo que pocos debieron considerar como lógico en ese momento. Al graduarse de ingeniero químico de MIT, se fue a hacer un máster en historia en la Universidad de California, Berkeley. Allí hizo una tesis sobre el oro en la Nueva Granada durante la colonia. Es decir, nuevamente se educó en uno de los mejores lugares para estudiar en el área que lo atrajo. En el campo de la historia se destacó por sus trabajos siempre rigurosos, pero escritos de manera muy cuidada. Señor presidente de la Academia, señor rector de la Universidad de Norte, estimados amigos, Rodolfo y yo heredamos la condición de ser hijos de socios, es más, de unos socios cartageneros que lo eran desde 1904. Fuimos socios por derecho propio en varias empresas industriales, agropecuarias y de finca raíz. Por ejemplo, en la calle Don Sancho, en 1969, compré una casa enorme, una ruina, por 98.000 pesos, pagaderos en cuotas. Gracias por venir. Muy agradecido. Muchas gracias a todos. Con esto damos por terminada esta ceremonia.